Ahora sí, vamos a entrar en materia y hablar un poco de lo que es el síndrome del Asperger, porque el pasado 18 de febrero se celebró el Día Internacional del Asperger. Así que si usted tiene alguna pregunta que hacer, alguna consulta, puede escribir @entrenoticiasgb en el post que ya tenemos, que ya colocamos. Para empezar a identificar qué es el Asperger, cómo se desarrolla, desde dónde viene, si es una condición, si es un trastorno, si es una enfermedad, una patología. Nos lo va a responder la doctora Gisbeli Salazar. Ella es neurólogo pediatra. La cuenta de la doctora la vamos a decir por acá, pero la va a tener siempre en pantalla para que usted la siga y haga la pregunta correcta más adelante en caso de que quiera hacer una consulta puntual. @neurogisbe con J, @neurogisbe es su cuenta en Instagram. Gracias por estar aquí, doctora, bienvenida, un placer tenerla. Buen día, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, doctora, a propósito de esta conmemoración o de esta celebración de este día, hablar un poco de lo que es el síndrome de Asperger. Sí. Primero, definir, doctora, que usted nos aclare como profesional. El síndrome lo podemos llamar como también un trastorno, es una patología, es una enfermedad. Sí, es una condición, es Ok. importante aclararlo. Son niños que tienen una condición más no una enfermedad. Se celebra el Día del Síndrome de Asperger desde el 2007. En el 2006 se decretó, pero desde el 2007 se celebra. Gracias a Hans Asperger, que fue un médico austriaco, pediatra y psiquiatra, quien hizo las descripciones de este síndrome. ¿Pero qué es? Lo importante es que no solamente se celebra el 18, sino todos los días, porque son niños que ameritan, importante conocerlos para que nosotros como sociedad sepamos brindar esas herramientas y ese apoyo que ellos necesitan. Es una condición del neurodesarrollo, trastorno del neurodesarrollo, que se caracteriza porque ellos tienen alteraciones sociales, pueden tener alteraciones del lenguaje, también pueden tener conductas restrictivas o muy específicas a un tema que les gusta. Pero como yo siempre digo, mi definición es que son niños maravillosos, que una vez que uno los conoce y los sabe tratar, son una maravilla. Son niños que tienen un nivel intelectual increíble, te pueden tener un tema muy específico en donde ellos te pueden desarrollar historias. Cuando les interesa un tema, te saben absolutamente todo. Doctora, los niños o las personas cuando ya le diagnostican el Asperger, ¿esto viene de el proceso de gestación o se les va desarrollando a lo largo de su crecimiento? Existen muchos factores, ¿no? Tenemos desde el punto de vista factores genéticos que están descritos. Fíjate que el síndrome de Asperger en el DSM-4, que es el libro por donde estudiamos las condiciones y donde siempre salen las clasificaciones, antes se hablaba de síndrome de Asperger. Hoy en día, con el DSM-5, entra dentro de la clasificación del trastorno del espectro del autismo. Sin embargo, todavía se discute porque ellos tienen unas características que algunas veces te pueden hacer un poco diferente con respecto al autismo, pero hoy en día entra dentro de la clasificación como un trastorno del espectro del autismo leve con alto funcionalismo. Entonces, retomando a la pregunta, sí puedes ver signos de alarma, ¿verdad? Dentro de los primeros 12 meses de edad. No es algo de que el niño lo desarrolló a los 7 años ni a los 8 años. No, tú puedes ver ya características clínicas ante los 12 meses de edad. ¿Cuáles? Falta de la sonrisa social, muchas veces el contacto visual, es flash, ese niño que de repente se queda muy tranquilo o que es muy inquieto, tienen fijaciones hacia las luces, pueden tener
el lenguaje, un lenguaje precoz, es decir, niños que te hablan con un léxico maravilloso que uno dice, bueno, ellos te dicen llantas, pastel, tienen una entonación un poco diferente, pero fíjate que hay niños con el síndrome de Asperger que te pueden leer a los 3 años de edad. Entonces, esa es una característica que muchas veces los padres dicen, ay, mi hijo es maravilloso, pero cuando te lo dicen, vamos a ver qué está pasando aquí, hay un signo de alarma porque no es lo común de que un niño a los 3 años de repente se sepa toda la gama de colores, se sepa leer, sabe muchas veces de historia. Los temas que les interesa se comprometen muchísimo. Entonces, No, entonces, fíjate que es algo importante porque ellos también tienden características a ser literalmente, es decir, cuando nosotros el venezolano nos hablamos con cierta, si yo estoy molesta contigo y lanzo la puerta, tú lo que me dices es, lánzala más duro, y eso significa no la debes lanzar. Entonces, claro, a ellos no. A ellos hay que darle medidas claras, detalladas y precisas porque el doble sentido no lo entienden. Eso es una de las características también importantes. Hay algo que yo difiero de la teoría, que es cuando dicen ellos no sienten, ellos no tienen emociones. ¿Cómo no? Ellos sienten y tienen emociones, pero muchas veces ellos no saben cómo hacer, cómo hacer la demostración o cómo reconocer las emociones en el otro, y por eso muchas veces su comportamiento o sus alteraciones de conducta pueden verse alteradas o afectadas es por su manejo de las frustraciones, que no tienen un manejo adecuado a nivel de las frustraciones. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta. Un ejemplo, ellos tienen características de líder, ¿no? Entonces, les gusta, de repente están jugando y quiere que el compañero haga algo como él quiere, como él lo tiene aprendido, como él lo establece. Y si no lo hace, eso le puede generar una frustración, las mismas alteraciones que te pueden producir en su coordinación motora, si no pueden realizar un juego. Entonces, este manejo te puedes equivocar llamando a que el niño es agresivo, de que el niño tiene un trastorno de conducta, y lo que tiene es un bajo o una mala manejo de sus frustraciones. Ahora, doctora, hablando de todo esto que además se hace muy interesante, ¿qué pasa si una persona... ¿Cuál es la diferencia entre unos padres o una familia que detecta algunas características de este síndrome de Asperger en un niño entre los primeros 12 meses de edad, aquellos que lo detectan quizás cuando el niño tiene 7 años, 8 años, o aquella familia, y usted por favor me corrige, que lo ha detectado cuando el niño tiene 17 años de edad? Sí. ¿Hay diferencias? Mira, ¿Se han dado casos? Excelente pregunta, y eso es importante. Nada como la detención temprana. Cuando tú haces un diagnóstico temprano, identificas qué está pasando, tú puedes brindarle un diagnóstico precoz a ese niño y las herramientas necesarias. ¿Qué pasa cuando ya un niño a los 17 años, primero es un diagnóstico tardío? Segundo, ese niño ha pasado, no solamente es el diagnóstico del síndrome, sino el autoestima hay que tratarlo, porque son niños que ya vienen maltratados. ¿Por qué? Porque ellos de repente tienen un alto nivel de funcionalismo, son inteligentísimos, pero a nivel social, a nivel de conducta, no tienen un buen manejo. Entonces, el niño que es etiquetado o que tiene muchos estigmas sociales. Por eso es que nosotros como neurólogos nos dedicamos a salir un poco del consultorio a la sociedad y hemos dictado charlas para que la gente conozca qué está pasando. De repente una madre no sabe de los signos de alarma y simplemente, bueno, él no se sonríe porque así es el tío, y empezamos como a buscar ciertas excusas culturales, ¿no? Pero cuando identificamos o esa madre escucha, ay, la doctora dijo que si le faltaba sonrisa social, que si le faltaba el contacto visual, que si se irrita, que si tiene trastorno del sueño, trastorno de la alimentación, muchas veces son selectivos a comer, es decir, le gustan los alimentos o muy sólidos o semilíquidos, o tienen fijación por un solo alimento. Entonces, fíjate que una madre que escuche eso, en la medida que nosotros estemos dando las charlas y los orientemos, los eduquemos, tú puedes más rápidamente detectar y decir, aquí pasa algo. No quiere decir de que ese paciente tenga, juro y porque sí, una condición.
pero si tiene un signo de alarma, tenemos que ir al equipo que tiene que evaluar, ya sea comenzando desde el pediatra. Es importante la evaluación y la observación del pediatra en todo lo que es el neurodesarrollo, qué está pasando en el área de la motricidad fina, en el área de la motricidad gruesa, en su lenguaje, es un lenguaje precoz, cómo es la entonación, cómo es la pronunciación. El niño me hace una ecolalia, que es que repite lo que yo estoy diciendo. Un ejemplo, si yo te pregunto, ¿cómo estás?, el niño debe responder bien y él te dice cómo está. Te responde con la misma pregunta. Esa es una ecolalia y hay muchos padres que no lo saben. Fíjate que es sumamente importante, pero en conclusión a la pregunta que comentaste, lo ideal es un diagnóstico lo más precoz posible, porque cuando llega la adolescencia no es que no puedes hacer nada, sí puedes hacerlo, pero no le brindas las alternativas que pudiste haber brindado cuando el niño era preescolar o en edades escolares. Doctora, habíamos dejado una pregunta al aire, el tema de la negación de los padres. Sí. Quizá hay alguien de la familia que detecta que hay algo que no es regular, vamos a decir así. Quizás en la familia tenemos un psicopedagogo, una psicopedagoga, un terapeuta, y de repente vemos que un miembro de nuestra familia está presentando características o condiciones que no son normales, comportamiento. Sí. ¿Qué pasa cuando papá y mamá se niegan a aceptar? Esa pregunta es muy importante. Todo proceso en la vida de diagnóstico tiene un duelo y el duelo va acompañado por negación. ¿Qué es lo que nosotros luchamos como neurólogos, como el equipo de trabajo, psicólogos? Que esa negación no sea más allá del tiempo establecido. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces esa negación hace que pierdas tiempo en aplicar una terapia, en que el niño sea maltratado porque es etiqueta para estigma social. ¿Por qué? Porque comienzas, él es así porque él es tremendo, él es así porque él es un malcriado, es culpa de la mamá, es culpa de la influencia de la abuela. Entonces, cuando te das cuenta, este es un niño que viene maltratado. Y no solamente por la familia, sino una vez que hay una negación y tu niño va a una escuela regular, porque ellos pueden ir a una escuela regular sin ningún problema. De hacer su vida normal. Hacer su vida normal. La maestra, si no sabe qué es lo que está pasando, porque de repente le niegas un diagnóstico, porque de repente no lo quieres aceptar, ese niño comienza con ciertas etiquetas hasta dentro del colegio. Tiene trastorno de aprendizaje, no es buen estudiante. Entonces te das cuenta, ¿qué te das cuenta tú con la negación? Que se le baja la autoestima al niño, que pierdes tiempo en aplicarle las terapias que él amerita y que el tiempo va evolucionando y en la medida que ese niño va creciendo va a ir disminuyendo esa plasticidad cerebral que necesitamos para adquirir nuevamente nuestras habilidades. Entonces, ¿cuál es el mensaje hacia los padres? Tú lo dijiste muy bien, en la familia siempre tenemos a alguien. ¿Quiénes son los observadores que estadísticamente nos dicen? O una abuela o una tía, muchas veces son más que los mismos padres. Y las madres que son muy observadoras, hay muchas madres que son observadoras, sobre todo. Y que todo, viven la realidad, hay mamás que están como más ubicadas, ¿no?, exacto, en ese tema. No, y de repente tienes hijos, entonces haces la comparación, porque de repente una mamá primeriza no lo ve, pues, y eso está bien. Y ahí es donde el pediatra tiene un papel importante en todas las partes del neurodesarrollo, que no solamente en la consulta voy a pesarlo, voy a medirlo, sino también cómo van esas habilidades de ese niño, cómo va ese crecimiento, ese desarrollo. Entonces, fíjate que luchamos nosotros, tenemos una plataforma que se llama Neuronas al Aire, en donde educamos los colegios, educamos los maestros, porque ¿cuál es uno de los problemas que nosotros vemos con los niños con síndrome de Asperger? Que la gente se enfoca en las debilidades y no en las habilidades de este niño. Entonces, de repente un niño que va al colegio, no le gusta escribir, porque no le gusta, porque tiene una alteración, no le gusta escribir, pero entonces se afanan a la escritura. Cuando el niño exponiendo es excelente, cuando el niño en matemáticas es brillante. Entonces, ¿qué le digo yo? Comienza por las habilidades que este niño tiene y trabaja las debilidades. Porque si tú estimulas solamente las debilidades, pero no, eso es como que siempre te estén hablando de forma negativa, pero nunca te dicen qué bueno tu programa, qué excelente eres, gracias por felicitar a los camarógrafos. No, sino simplemente sacando lo negativo. ¿Cómo va a estar tu autoestima? Bueno, yo voy, si hago o no hago, me es igual. Entonces, de eso la importancia.
Doctora, usted habló algo cierto. Pueden ir a una institución educativa regular, y pueden tener una vida normal. Sí, sí. Pueden vivir sin ningún tipo de problema, relacionarse sin ningún tipo de problema, teniendo este síndrome o esta condición. Si nosotros trabajamos, si nosotros damos esas herramientas, son niños maravillosos, pueden estar en una orquesta, pueden ser médicos, pueden ser abogados. Ellos no tienen limitaciones. No hay que entrar en ese miedo, esa alarma y decir, oh, mi hijo tiene esta condición, esto... No, eso no es una condición limitante. Lo que tenemos es que saber trabajarla y quitarnos esos prototipos de vida que tenemos. Es decir, de repente tu hijo no está en la capacidad de hacer una carrera, pero hace un oficio y puedes valerse. ¿Y qué queremos? Que cada vez ellos sean más independientes. Y felices. Y felices. Dejar de ser niño, es un niño. O sea, niño. Mira, cuando yo tengo hipotiroidismo y a mí nadie me dice ahí viene la hipotiroidea. Nadie lo dice. Entonces, ¿por qué cuando viene un niño tenemos que decir, ay, ahí viene el síndrome de Asperger? No, ahí viene Diego, ahí viene José, ahí viene Carlos, que tiene una condición y ya. En donde tú como sociedad tienes que tener una responsabilidad de estudiar y prepararte para saber brindarle las herramientas a él. Justamente le quería hacer la pregunta con respecto al tema de lo normal, la regularidad, o sea, el hecho de que pueden hacer su vida normal. Estamos como sociedad listos, bien educados, y las instituciones educativas, los colegios, los profesores, sobre todo con todo este tema de profesores que se han ido, que si hay colegios que no tienen la misma capacidad de los profesores, cosa que no lo sabemos porque no podemos generalizar, pero están las maestras, están los maestros realmente capacitados para trabajar con niños que tienen esta condición. Mira, todavía no, y lo digo con toda responsabilidad. Hay muchos colegios que nos contactan y sí están preocupados y tú ves que las maestras buscan la información, pero la responsabilidad no debe ser solo de la maestra, sino de los directivos. Tú tienes que preparar a tu personal de salud, a tu personal educativo, no solamente a la maestra, al de la cantina, al señor, a la persona que hace el aseo. Todo eso tiene que estar sumamente preparado. Algo que tú dijiste es sumamente importante. El problema no es que de repente estés preparado, sino que no hacemos muchas veces adaptaciones curriculares. Y algo que yo veo con preocupación, lo que está pasando ahorita con las consultas en línea. Estamos mandando una cantidad de tareas y tareas y tareas a padres que muchas veces no tienen las técnicas psicopedagógicas para enseñar. Tienes que adaptar un niño con un diagnóstico de un síndrome de Asperger, de un autismo, de un déficit de atención. Estar 4 horas muchas veces en una computadora no es lo mejor. No quiere decir que ellos no están en capacidad, no. Es que tenemos que hacer una adaptación. ¿Qué está pasando? Debe haber comunicación entre el equipo académico y los padres. ¿Lo estás haciendo bien? ¿Cómo vas? ¿Tienes algunas dudas? Porque veo que ese vínculo, no hay unión en esa parte. Hay a lo mejor un porcentaje de maestros que los hacen, pero hay otro porcentaje que no lo hace. Igual la comunicación de los padres. Mi llamado es, tienen que hablar. Cuando tengan un problema, comuníquense, están las redes abiertas. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Porque muchas veces nos conseguimos con niños que se niegan. Porque el problema no es solamente que yo tenga la condición, es que puedo tener comorbilidades que te acompañen a la condición, un trastorno del aprendizaje, un trastorno de ansiedad, puedo tener pánico, angustia, y todo esto se puede ver influenciado con estas técnicas que estamos viendo ahorita. ¿Por qué? No es por no estar preparado, pero de repente hay estados que les cuestan más mantener un internet, mantener la luz, X. Pero es la importancia de como padre buscar información y también como maestro. Y el vínculo, debe haber vínculo maestro-padre, una llamada, un mensaje de voz, ¿cómo va tu hijo? ¿Está cumpliendo las tareas? ¿Cuál es la regulación que está teniendo? Eso es importante, porque como padres somos maestros de vida, pero muchos no tenemos esas técnicas psicopedagógicas para aprender o para enseñar. Y sobre todo, cómo lidiar, por decirlo así, cómo enfrentar cuando tú tienes un hijo con esta condición o con este síndrome, con el tema del bullying escolar, que eso es una realidad. Mira, y a veces cae el bullying, ni siquiera viene a veces de los propios niños, viene de los adultos hacia los niños. Es que el bullying escolar, pero hoy en día el bullying en la casa. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos pues aquí los grupos de familias son numerosos y de repente tienes un hijo, tienes 3 niños y de repente hay un niño que de repente es más pila o de repente aprende más rápido una tarea que el otro y entre ellos mismos
comienza esa competencia y que uno algunas veces no sabe manejar. Entonces, fíjate la importancia de lo que tú comentas. El problema del bullying es que los dos están afectados, tanto el que lo hace como el que recibe el bullying. ¿Qué se afecta? El autoestima, algo importante que eso es un tema que después deberíamos desarrollar y con la parte del apoyo de psicología, la depresión infantil. Hoy en día hay niños deprimidos, hay un aumento del maltrato infantil porque el mismo estrés del adulto, el no conocer, tú mismo lo dijiste ahorita, hay muchos niños que todavía no están diagnosticados, hay muchos niños que tienen 7, 8 años y ese padre, el hacer una tarea con él les cuesta y no entendiendo qué es lo que está pasando ahí. Por eso es que es importante el vínculo, equipo de trabajo, si el niño lo tiene. Y si usted ve una alarma, el mensaje es consultar. Hay algunas preguntas que vamos a responder rápidamente, doctora. Buen día, mi nieto tiene 2 años y al preguntarle algo repite lo mismo. ¿Esto es Asperger? Pregunta. No, tiene una ecolalia, pero sí hay que ver qué está pasando ahí, hay que hacerle una evaluación integral. Escribe Sauchuelo, soy adulto y sospecho que ya soy adulto y sospecho que tengo Asperger. Es importante, sabes que hay muchos diagnósticos que se hacen en la edad de hecho en la consulta. Cuando van a evaluar los niños, siempre uno de los padres tiene características. Si ella lo sospecha, es importante la evaluación, ya sea desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, de personas que trabajen con el síndrome de Asperger, pero es importante su evaluación. Doctora, por aquí había otra pregunta, me parece que se perdió, pero dice, ¿dónde hacer aquí está. Buenos días, ¿dónde acudir para la evaluación de un niño de 7 años? Le escribe Lady Largo. Chévere. Yo estoy haciendo evaluaciones mensuales, bueno, tengo la consulta todos los días, pero jornadas especiales. Este lunes tenemos una jornada especial a través del 0412-092-9584. Pueden escribir y se les van dando las indicaciones. Siempre trabajando junto con el equipo de trabajo, vamos realizando lo que son evaluaciones mensuales de gente que tenga dudas, gente que quiera informarse acerca que quiera buscar contenido, porque muchas veces necesitamos esas evaluaciones, esa información, esa educación. Ajá, sí. Los exámenes. Usted dice que en los primeros 12 meses hay que tener en cuenta ciertas características o ciertos comportamientos, pero la primera evaluación que a una mamá, si una mamá hasta ahora nos escucha, un papá, etcétera, nos escucha, ¿cuál es la primera evaluación que se hace? ¿Cuál es el primer especialista? Va al pediatra. Quizás el pediatra no la remite a otro especialista y la mamá queda con la duda. Puede ir al neurólogo, pero los pediatras en sí tienen muy buena preparación, de verdad que excelente. Aquí hay muchos pediatras que detectan rápidamente y refieren al neurólogo y de verdad que en eso se ha mejorado muchísimo. El pediatra se ha enfocado mucho en la parte del neurodesarrollo. Y cuando la mamá tiene la duda, insistirle al pediatra y en este caso ellos refieren a la parte neurológica. Algo importante. No existe un examen paraclínico para hacer un diagnóstico del trastorno del espectro del autismo, no. El examen es clínico, hacemos los test, las evaluaciones neurológicas, el psicólogo y es un equipo multidisciplinario el que ayuda a esta condición. De hecho, el equipo multidisciplinario va a depender de tú individualizar a ese paciente. ¿Por qué? Porque de repente no todos necesitan una terapia ocupacional, una terapia sensorial o lo que es la parte de terapia del lenguaje. Entonces, tenemos que individualizar para saber dónde va ese paciente, qué requiere, si requiere de algún examen, donde los exámenes son para tú hacer diagnósticos diferenciales, más no que tú vas a hacer un examen y te va a decir, este niño tiene un trastorno del espectro del autismo, no. Eso es importante. El tema del confinamiento y los niños con este síndrome, si de repente no lo han detectado los padres, pero... Sí, muchos padres sí han detectado hoy en día, de hecho te lo dicen, doctora, es verdad lo que me decía la maestra, estoy notando esto, se me aísla o de repente tiene mucho tiempo con los videojuegos o noto que cuando voy a hablar con él me está mirando a otro lado, si no le interesa el tema se desvía un poco o de repente, doctora, me quedé maravillado, leyó 3 libros, 4 libros en unas semanas y tú dices, maravilloso, ¿no?
Entonces sí, ha habido muchas afectaciones y también porque se rompió, las personas que tenían terapias muchas veces dejaron de acudir a la terapia, porque aquí en Venezuela manejar un poco la telemedicina, las consultas en línea, la gente como que hacía No estamos todavía como del todo preparados. No estaba del todo preparado. Sin embargo, fíjate que ya eso ha ido cambiando, la gente consulta, se va educando. Doctora, estoy pendiente entonces de ir a la consulta presencial, pero vas adelantando un poco la historia clínica y sobre todo porque les das, más que el diagnóstico, características. Mira, tu hijo puede presentar esto, estás pendiente en esta área social, estás pendiente en esta área del aprendizaje. Entonces ya se van educando y la comunicación fluye muy buena. De verdad que la aceptación de las consultas en línea han sido en cierta forma maravillosa. No he visto estudios todavía de los efectos del confinamiento y el TEA, pero sí hay uno que se realizó en Irlanda, está recién publicado, de lo que fueron los obstáculos. ¿Qué te dicen ellos? Muchos niños pararon el tratamiento, los que tenían tratamiento médico, los que tenían tratamientos de consulta, y esto sí se vio afectado. El mal manejo de los padres a nivel de las clases, no la mayoría, pero de las clases en línea también hay una afectación. Sin embargo, hemos visto cosas positivas. Niños que de repente venían con problemas en el colegio y han tenido una mejor regulación en la parte académica. Porque ha estado mamá, papá porque ha estado mamá, papá muy atento. Las relaciones de los padres y de los niños han mejorado. ¿Por qué? Porque hay más ese contacto, estoy más en casa. Muchos de nosotros trabajamos, estamos más en la calle y cuando ya llegamos ellos estaban o durmiendo o ya cansados y fíjate que eso se ha mejorado la relación. Y muchos niños han mejorado sus características, pero como todo, también hay niños que necesitaban sus terapias y en vista de que han sido suspendidas, han tenido algún grado de retroceso, que es importante también tomarlo en cuenta, pues. Hablaba usted de algunos estudios comprobados desde su punto de vista que en este desarrollo desde la gestación. Sí. La neurología neonatal hoy en día está tomando bastante auge, bastante campo. Y una de las partes que ellos te hablan es de las emociones maternas durante el embarazo. Como todo, no te dice que una madre que de repente tiene una depresión, el niño va a salir con un síndrome de Down, no, pero sí es importante las emociones, cómo fue ese embarazo, cómo fue la estimulación, porque no solamente lo mejor que se ha comprobado ahorita es la voz materna, la comunicación de la voz materna y del padre, que tú hables es de día, es de noche, hija, te queremos, eres una niña que la estamos esperando, o sea, esa estimulación, porque de repente tú puedes poner una música, pero tú no tienes el vínculo con tu hijo y el vínculo se crea desde la fecundación y eso es el llamado que uno les hace. Cuando uno hace la historia clínica siempre pregunta cómo fue el embarazo, hubo alguna infección, alguna toma de medicación, fue estresante, porque son partes que aunque no son factores que te determinan que tú vas a hacer un trastorno, una condición o alguna otra enfermedad, son importantes factores para tú saber cómo viene ese embarazo, si tuviste alguna hospitalización o no, porque un ejemplo, saliéndonos un poco del tema, fíjate cuando estaba el Zika, muchas madres, si tú no le preguntabas, estos niños te nacían con microcefalia, que es el perímetro cefálico por debajo del percentil de lo que uno espera, y cuando tú investigabas, esta persona tuvo un Zika. Entonces fíjense la importancia de los antecedentes perinatales, esos antecedentes neonatales. Hay una pregunta que le hace Lik Mei Chan. Tengo 2 sobrinos con Asperger, quería saber si esta condición tiene un componente genético, lo había dicho al principio. Sí, lo dije al principio, sí hay un componente genético que ya está determinado, hay estudios que sí te dicen que parte de la genética, de hecho, tanto así que cuando el paciente te llega a la consulta y tú empiezas a describir las características, muchos padres te dicen que tienen características similares o que la tuvieron, sin embargo, nunca se les diagnosticó. Seguimos revisando otros comentarios que nos van haciendo. Mientras tanto le pregunto, las terapias más recomendables para los niños que ya son diagnosticados con Asperger. Va a depender, se individualiza, si son terapias psicológicas, si son terapias cognitivas conductuales, dependiendo del área del lenguaje que esté comprometido, si hay alguna comorbilidad o no, la importancia de los psicopedagogos en ellos, eso es sumamente importante, cómo orientar a estos padres en la parte académica, la parte de psicología, no olvidar
ayudarla por el manejo de las emociones, por el manejo de las frustraciones. Entonces, fíjate que las terapias van a depender por eso es que es importante la evaluación y más que una receta es individualizar cada paciente. ¿Qué recomienda a las personas o a los padres que se niegan a aceptar que su niño tiene Asperger? El niño lo aprende de otro y repite esta conducta. Le pregunta, ya va, discúlpeme. ¿Qué recomienda a los padres que se niegan a aceptar que un niño tiene esta condición? El segundo niño aprende lo del otro y repite esta conducta. Así es la pregunta. Ok, empezando por la negación, ahí es importante el rol de la familia. ¿Por qué? Porque la familia, de repente esos padres están negados, pero si hay una tía objetiva, una abuela que puede ayudar, y más que luchar contra esa negación, porque como te dije, es un proceso por el que todos pasamos, la idea es hablarles y educarse es todo. Y como les digo yo cuando llegan a la consulta y ellos se niegan, lee, infórmate, edúcate, trata de evitar negarle a tu hijo la oportunidad de unas terapias en donde él pueda mejorar. ¿Y qué significa con la negación ayudarlo? Ese estigma social que tú disminuyes de que tu hijo sea señalado. Eso es sumamente importante. En el caso del relacionamiento de un niño con esta condición versus otro niño, quizás la mamá, hablar con la otra mamá si desconoce el caso, porque debe haber una integración inclusive. Sí, y no solamente la negación de los padres, muchas veces un padre acepta y el otro no. Entonces hay una negación ahí que muchas veces uno le dice, mira, yo por lo menos hago grupos de familia, mira, vamos a hablar con la abuela, porque muchas veces son los padres que aceptan, pero la familia no. Entonces el abuelo, el tío, otro hermano, entonces la importancia de cuando todos se coordinan. Pero yo soy de las que digo, con orientación, con charlas, esos padres mejoran esa parte de la negación. Doctora Ailemar García, ella es nutricionista, su cuenta es Ailemar GB. Con ella vamos a hablar sobre la alimentación adecuada para las personas con síndrome de Asperger. Gracias por estar aquí. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, es importantísimo la alimentación, no solamente en los niños con Asperger, sino también en los adultos con Asperger. Ellos, tienden a ser muy selectivos en cuanto a la selección de los alimentos. Pero más allá de la selectividad, hay alimentos que le hacen daño al organismo. Por ejemplo, lo que es el gluten, la caseína, que es una proteína de la leche de vaca, la soya, el azúcar, son alimentos que cuando entran al sistema digestivo hacen alteraciones a nivel intestinal. Y a su vez, estas alteraciones provocan que alimentos que no son bien digeridos entran al sistema neurológico y hacen afectaciones en los niños o en los adultos. En el caso, las conductas de los niños con Asperger o adultos con Asperger se ha relacionado con la alimentación. ¿Por qué? Porque estos alimentos que no son bien digeridos, cuando entran al sistema nervioso central, ocasionan que las neuronas no hagan la conexión adecuada y se comportan como niños o como adultos que están intoxicados. Se produce una intoxicación, entonces el habla, la concentración, todo eso se ve afectado en estas personas que tienen el síndrome de Asperger. Entonces, la dieta, tiene que hacerse una restricción de estos alimentos para ir desintoxicando a estos niños. ¿Cuál es la recomendación que usted puede dar si de repente hay un paciente que solo le gusta comer pasta o le gusta comer arroz, pero resulta que no todos los días el deber ser es que coma arroz o que coma pasta, de repente no le gustan los vegetales? ¿Cuál es la recomendación que puede dar como para tratar de incluirle en su dieta diaria este tipo de alimentos? Ok. Por lo menos la pasta es un alimento que contiene trigo, contiene gluten, debe ser eliminado de la dieta. Esta eliminación de la dieta no se hace de un día para otro, eso tiene que hacerse paulatinamente. Yo en mi consulta hago de 2 a 3 meses la eliminación por completo de esta alimentación. Una de las cosas que hay que hacer es introducir nuevos alimentos en nuevas presentaciones. Si yo la pasta se la pongo con carne y salsa roja, lo puedo poner un arroz con carne y salsa roja, o le puedo poner
puré de verduras con salsa roja y con carne, para que la presentación sea lo más parecido a la lo que que él más viene, le gusta. viene acostumbrado. ¿Ok? Y hacer variación. Con estos pacientes se pueden hacer especies de negociaciones. Negociaciones me refiero a que si son tan literales a veces, como lo explicaba la doctora anteriormente, son tan literales, de alguna manera puedes negociar este proceso de la alimentación, porque puede ser que se resistan a comer determinado plato, determinado alimento. A mí en cuanto a la alimentación no me gusta lo de la negociación, ¿no? Porque si bien la alimentación es algo necesario, que el cuerpo necesita, entonces no puedo poner negociar algo no negociable, ¿ok? Si bien hay que ser sutiles a la hora de ofrecerle un alimento, tratar de buscarle la vuelta para introducirle ese alimento. Bueno, vamos a comer rapidito y vamos al parque. O sea, si bien lo estoy negociando, pero darle la vuelta que no se vea como una negociación. Pues vamos a comer para irnos para el parque. Entonces va a estar más pendiente del parque que de la comida. Entonces ahí podemos lograr que el niño se consuma la comida. Ailemar, ¿cuáles son los alimentos que no debe consumir un paciente, una persona con síndrome de Asperger? Y en el caso de que la audiencia hasta ahora nos esté escuchando, quizás hay alguien en casa que tiene un hijo que tiene esta condición que no ha sido detectada por mamá o por papá, por la razón que sea, pero quizás con ciertos alimentos existen ciertas alteraciones. Ok, en primer lugar lo que son los azúcares, Ok. lo que son la chuchería, los caramelos, el azúcar como tal, Refinada. los alimentos enlatados, los alimentos que tienen conservantes, que tienen edulcorantes, los alimentos que vienen envasados, lo que es el gluten. Sí. El gluten está en el trigo, entonces lo que son las pastas, el pan, la torta, los poquecitos, el arroz, el maíz, a veces en algunos casos tiende a producirse alergias, no en todos, la soya y la leche. Pero estos alimentos no deben ser retirados de un día para otro, eso tiene que ser un protocolo, dependiendo del individuo, se van retirando los alimentos hasta llegar a un tiempo que ya esos alimentos no forman parte de su dieta. ¿Los alimentos que puede ingerir una persona con síndrome de Asperger? Todo lo que son verduras, vegetales, frutas, por lo menos todas las verduras, yuca, cumo, batata, ñame, papa, toda la gama de los vegetales, las frutas, el arroz y el maíz en algunos de los casos, los granos. Escribe MR Motomoto. Buenos días, mi hijo tiene diagnóstico de Asperger de alto funcionamiento, tiene 14 años y solo come carne molida. No come pollo ni vegetales por su textura. ¿Esto puede cambiar con el tiempo?, le pregunta. Sí, siempre puede cambiar con el tiempo siempre y cuando se lo ofrezcamos. Si le ofrecemos otros alimentos, el niño va a empezar a acostumbrarse a otras texturas. Si yo no le presento otros alimentos, no va a conocer las texturas. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Ponerles en su plato una cucharadita pequeña de pollo, o una cucharadita pequeña de pescado, o una pequeña cucharadita de vegetales. Primero, para que se acostumbre a la vista de ese alimento, tiene que estar presente. Y luego, digamos, no obligarlo, sino proponerle que consuma esa pequeña cantidad que no sea tan fuerte para esa persona, hasta que va a llegar un momento que ellos van a ir aceptando otras texturas. Para las meriendas, recomendaciones para meriendas que tú puedas dar, recomendaciones para loncheras, preparación de loncheras, porque en algún momento vamos a volver con esta nueva normalidad, regresaremos a clase, a las instituciones educativas. ¿Cuáles son estas recomendaciones que nos puedes dar? Mira, ahí en lo que es la lonchera, digamos que la gran mayoría de las madres que tienen dietas especiales siempre se complican porque uno viene acostumbrado, la cultura de uno es una galleta, un cereal. Entonces esos alimentos están retirados de la dieta. Pero si bien yo podría hacer una galleta con arroz o con yuca o con otras verduras que no contienen trigo, hay recetas
que son hechas con arroz o con yuca, que se pueden utilizar. El plátano también es muy diverso, se puede utilizar como merienda, se puede hacer tortas de plátano. Digamos que ahorita hay muchas recetas que se pueden hacer para las meriendas. Bueno, gracias por estar aquí, bienvenida. No, gracias por la invitación y bueno, por querer hablar sobre la condición que es importantísimo para que las personas entiendan cómo sentimos, cómo percibimos y cómo es el mundo de las personas con Asperger. ¿Por qué a los 39 años te detectan esta condición? Cuando nosotros realizamos, mi familia fue la que hizo la fundación, porque tengo un sobrino que tiene la condición de Asperger. Él a los 3 años lo diagnostican, y en ese proceso, cuando empiezo a conocer adultos con Asperger, empieza a salir el checklist de, pero esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo, y ahí es cuando me doy cuenta que tengo la condición y busco el diagnóstico. Pero antes de eso, mi mamá, desde los 13 meses de edad, ella empezó a ver que yo tenía algo diferente. ¿Cómo qué? Por ejemplo, yo no caminaba en la andadera, sino simplemente yo me empujaba con un solo pie y dejaba que rodara. Yo tenía problemas vestibulares. Por ejemplo, yo no iba nunca a los avioncitos de los parques de diversiones. No podía, porque terminaba yo con una crisis sensorial que en ese momento no sabíamos qué era. Y terminaba con crisis de jaqueca, todo eso, que me duraban 24 horas, terrible, que no podía ni pararme de la cama, todo ese tipo de cosas. Siempre fui muy sola, todo se lo añadían a que yo soy hija única. Por ejemplo, yo nunca tuve juegos simbólicos cuando era pequeña. Yo, en lugar de jugar con las muñecas como todas las niñas que juegan haciendo que si la Barbie, el Ken, yo no, yo las agarraba y las ponía todas. Por ejemplo, me cuenta mi mamá que yo las agarraba y las ponía todas, desde la más negrita hasta la más blanquita, todas enterradas en el jardín. Y entonces era cambiando las cosas, la ropa, todo eso, buscando la forma de que tuviera así como un degradez en las muñecas. Los colores siempre, no jugaba con los demás niños, sino yo, como siempre digo, mi juego de video en ese momento era tener mis creyones y mi libro de dibujar, porque siempre he sido hacia la parte del arte. Todo el mundo en bicicleta, jugando, y yo acostada en el piso pintando. Entonces ya yo a los 11 años tengo premios municipales de pintura al óleo, porque desde muy pequeña siempre tuve mucha habilidad para la parte de las artes. Ahora, Marjorie, cuando tú dices que empiezas gracias a tu sobrino, y digo gracias porque definitivamente tremendo hallazgo, ¿no? Sí. Y tremenda historia de vida, que además muy admirable. Cuando tú empiezas a hacer ese checklist y dices, esto lo tengo de otros adultos, ¿qué tenías? ¿Con qué coincidiste con otros adultos que dices, ya va, este adulto es Asperger, yo tengo esto, algo está pasando? Mira, por ejemplo, la parte de la ansiedad, que no tenemos esa paciencia a lo mejor que tienen las demás personas. Nosotros somos extremadamente ansiosos cuando queremos algo, o cuando algo está sucediendo, o cuando hay un cambio de rutina. Es una ansiedad como que más exacerbada, ¿no? Además de eso, somos muy literales. Yo me acuerdo que fue el que me hizo como El clic cuando sale una de las muchachas y dice, es que cuando dicen, mira que las vacas vuelan, y yo volteo al cielo a ver dónde está la vaca volando. Y siempre me pasa ese tipo de cosas que no entiendo, esos dobles sentidos, y las cosas las entiendo muy literales. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando psicopedagogía, estaba leyendo un texto y no entendía, pero es que no logro entenderlo. Mi mamá me tuvo que agarrar, sentarse, explicármelo, porque era muy con doble sentido todo lo que estaban explicando. Como metafórico. Metafórico, y no lo entendí. Entonces siempre esas son cosas. No me gustaban los abrazos. Tenían que ser de personas muy, muy allegadas a mí, que realmente estuvieran en mis afectos para yo poder recibir el abrazo. Pero no puede ser un abrazo muy extendido. Los olores, la parte de las luces. Yo, en lo particular, creo que una de las cosas que me ayudó toda mi vida fue porque, por ejemplo, yo nunca toleré la leche desde muy pequeña. No había forma de que a mí me metieran un tetero. Entonces,
Creo que eso me ayudó mucho, pero siempre he tenido problemas gastrointestinales, entonces eso también son partes de lo que es la condición del Asperger. ¿Te casaste? ¿Tienes Sí. un hijo? ¿Tu Me- hijo tiene la condición? No, él tiene 11 años, un niño neurotípico, un niño que no tiene la condición. Ya para descartar, desde muy pequeño yo le he hecho sus evaluaciones, precisamente para que no pase como yo, que me diagnosticaron a los 39 años. Nunca digo que es tarde porque siento que en el momento que llega es el momento que tiene que serlo, pero no quería que él pasase Claro, toda la vida como yo, sin saber que tenía la condición, de saber que era rara y no sabía por qué. Él, gracias a Dios, es un niño bien feliz, bien contento. Él ha crecido en este ambiente. Él es un niño muy sensible y todos sus amigos, dice él, todos mis amigos Asperger, y él los ayuda, los apoya. Entonces yo creo que él lo ha ayudado mucho a ser un niño muy noble y muy sensible en esta parte. Y en el proceso cuando quizás en el proceso de la gestación de tu bebé, el nacimiento de tu bebé, ¿fue de alguna manera, ya sabías la condición? No sabía la condición. Pero en ese fue momento. en el momento que tuviste que enfrentarte a lo nuevo, a esa nueva experiencia de ser mamá, de alguna manera te recuerdas algo que te haya afectado, que no hayas entendido lo que estaba pasando. Creo que no, porque me fui, porque yo creo que el cuerpo humano es demasiado Perfecto. perfecto y nos va enseñando, y por eso tienes esos 9 meses de preparación, y como todo lo de nosotros es tener que ir adelantándonos, preparándonos para, entonces ese proceso de gestación me fue enseñando algunos cambios, algunas cosas, no todo fue de golpe. Yo creo que el impacto más grande fue cuando me dijeron, estás embarazada. Que ahí sí me dio un susto, me acuerdo que me dio como un corrientazo pero una cosa que la sentí, el corrientazo por todo De la el cuerpo, cabeza a los pies. tal cual, pero no fue un impacto. Quizás sí, el miedo fue cuando sabía que tenía la condición y no tenía el diagnóstico. Y mi cerebro todavía no hacía clic de que efectivamente o oficialmente sí tenía la condición. Y quise hacerlo para poderlo ayudar a él, porque habían cosas en mí, por ejemplo, la irritabilidad a veces que me sentía invadida porque él quería estar todo el tiempo conmigo, no lo entendía. Entonces, en esa parte, ya en ese proceso, ya él tenía 1 año, 2 años, ya un poco más grande, ahí sí busqué el diagnóstico, pero fue para poder yo buscar herramientas como para poder estar, ayudarme a mí para estar con él. Tú pasaste por ese trance, vamos a decirlo así, de la negación-aceptación, en tu caso particular. Mira, más que negación no, porque como tuve a lo mejor la dicha de poder de conocer la condición antes de tener el diagnóstico, a mí lo que me dio fue el día que me dijeron, sí, tienes Asperger. Lloré muchísimo, pero fue porque había pasado por 20 profesionales que no son especialistas, y me dieron cualquier cantidad de diagnósticos. Y realmente fue muy triste porque decir, o sea, si me lo hubiesen dicho desde que empecé a los 13 meses, qué diferente hubiese sido mi vida. Pero hoy en día digo que, bueno, doy gracias a Dios que no es así, porque a lo mejor no hubiese sido tan funcional como soy, sino a lo mejor me hubiesen puesto la etiqueta de que tengo Asperger y me hubiesen puesto un techo. Y gracias a Dios he logrado muchas cosas en mi vida. Soy diseñador gráfico, psicopedagoga, soy social media, soy scout, soy la presidenta de la fundación. O sea, tengo muchas cosas que he podido lograrlo. Fíjate que tengo un programa de radio, un podcast, tengo una agencia de marketing con unos amigos. O sea, son muchas cosas las que he logrado, y si a lo mejor si hubiese tenido el diagnóstico desde muy pequeña, no hubiese logrado todo lo que he hecho hasta ahora. Recomendaciones ¿qué le puedes decir a la familia? A quien no acepta, mamá, papá, no acepta ese proceso de negación. Mira, lo principal es que vean al hijo no por el nombre que le dijeron que era Asperger, sino que vean al niño. Porque su niño va a ser el mismo con o sin el nombre. Lo único es que tienen que
que mientras más rápido acepten, más rápido va a ser el plan de trabajo que van a poder, de poder llevar las terapias necesarias, todo esto, para que tengan una mejor evolución. No hay que tenerle miedo a la condición, al contrario, nosotros los que ya somos diagnosticados, decimos que esto más allá de unas afectaciones que podamos tener, para nosotros es un don. Como todo tiene su parte positiva, su parte no tan positiva, pero lo importante es enaltecerlo. Porque realmente es trabajar desde las potencialidades para que logren tener un futuro hermosísimo. Aprenderlos a enseñar a trabajar las emociones, no le tengan miedo al nombre, porque el nombre es una etiqueta que es como tú la tomes y ya. Entonces lo importante es trabajar desde lo positivo, desde lo bonito, acepten a su hijo tal y cual son, no le nieguen el nombre de la condición, porque hay muchos papás que dicen, no, yo no quiero que sepa, no, yo no quiero que lo sepan en el colegio, no, empodérelo de que tiene Asperger, que sea orgulloso de que es Asperger, porque cuando tú tienes el nombre y sabes lo que tienes, vas a desarrollarte mucho mejor, porque si no le dices que tiene igualito, vas a ver que tiene algo diferente, porque toda la vida vamos a pasar diciendo soy raro, soy diferente, soy extraño, y eso lo que va a hacer es bajarnos el autoestima, pero si lo empoderas de la condición, lo que vas a hacer es ayudarlo a que su autoestima suba y lo vas a dar herramientas para que pueda afrontar el bullying, todo ese tipo de cosas que están a lo largo de nuestra vida. Así como cuando una mamá o un papá tiene un hijo o una hija rebelde, ¿no? Mi hijo sí es rebelde. Exacto. Pero no le llaman hijo rebelde, ven, ¿no? Exactamente. O, hola, mira, te presento a mi hijo, es rebelde, no es mentira. No. Mi hijo Diego, o como cualquier otro nombre, no es lo mismo. Aquí tengo mi hija o mi hijo es Asperger, bueno, te presento a Mar. Eso no pasa. Exactamente. De alguna Entonces manera lo importante es eso, enaltecerlo y que se enorgullezcan de lo que tienen. Los especialistas que trabajan en la fundación, los cursos y talleres que ustedes están ofreciendo actualmente, me comentaste que acaba de iniciar un curso. Comienza la próxima semana, es un taller que se está haciendo con un grupo de especialistas, es multidisciplinario, que se llama Taller de Destrezas Sociales y Habilidades para la Vida. Es un taller para mayores de 14 años hasta los 17 y los 18 en adelante, donde se dan herramientas oratoria, corporalidad, manejo de emociones, o sea, tiene una cantidad de herramientas importantísimas para que nosotros podamos tener una mejor vida o mejor calidad de vida y poder estar más integrados. Mira, aquí escribe Cesubero 26, escribe, hace una pregunta, pero dice que si es verdad que tener esta condición o este síndrome es una clave para el éxito. Eso depende cómo lo enfoques, cómo lo manejes. Si tú lo vas a enfocar desde meterlo en una burbuja y no dejarlo crecer, aislarlo, y no dejarlo realmente ser, no darle las herramientas para poder ser una persona exitosa, y como cualquier persona neurotípica, si tú no le das las herramientas, no va a ser exitoso, pero si tú lo empoderas, tú lo enseñas y le das la confianza y le das la capacidad, desarrollar las capacidades, por supuesto que va a ser exitoso. La fundación ayuda a personas fuera de Venezuela, ¿verdad? Gracias a la tecnología. Sí, nosotros tenemos grupos de apoyo virtuales en este momento. Tenemos como 15 a 20 grupos por WhatsApp, tenemos un canal por Telegram. Hacemos grupos de apoyo ahora virtuales, antes lo hacíamos presenciales, pero a raíz de todo esto del COVID hemos tenido que cambiar todo y seguimos adaptándonos para poder seguir ayudando a toda nuestra población. Estamos ahorita en unos 6, 7 países apoyando, además de que estamos en varios estados de Venezuela también. Bueno, estamos creciendo y trabajando desde nosotros mismos, los Asperger, para los Asperger. Así es.